¿Alguna vez te has sentido agobiada tratando de equilibrar tus estudios, tu entrenamiento y tu vida social? No eres la única. Hola amigas, en el vídeo de hoy os vengo a hablar sobre un temita que me gusta bastante tratar, que sé que puede ayudaros bastante, que sé que es algo que nos pasa a todo el mundo, que es que al final tenemos muchas cosas en nuestro día a día y a veces nos cuesta como poder combinarlas todas a la perfección. Tenemos muchas cosas que hacer y al final, pues por ejemplo, a veces dejamos de lado o la vida social, o dejamos de lado el gimnasio, o dejamos de lado nuestros estudios, nuestro trabajo, en fin, que al final siempre tendemos a dejar algo más a un lado porque no nos da la vida, nos da esa sensación de que no llegamos a todo. Pero yo hoy te vengo a enseñar cómo sí puedes con todo, te voy a enseñar cómo combinar todas estas facetas, así que no me voy a enrollar más y vamos a empezar. Lo primerísimo de todo que hay que hacer es entender el problema, es decir, reconocerlo. Hay que reconocer que todos tenemos al final este desafío en nuestras vidas, que siempre nos cuesta, pues eso, combinar los diferentes momentos de nuestra vida, las diferentes personas, que a veces creemos que esto se nos hace un mundo, porque ya os digo que a mí me ha pasado muchas veces, ya lo sabéis, que por ejemplo me he centrado mucho pues en mi faceta profesional de los estudios, la carrera o el deporte, como me he centrado muchísimo en mí directamente y he dejado más al lado lo que es mi vida social, lo he apartado un poco más y no es algo de lo que me siento orgullosa, de hecho es algo que he cambiado totalmente, pero claro, tampoco hay que dejar de centrarse en eso, en nuestros estudios, en el gimnasio. Al final hay que encontrar una balanza adecuada. Entonces hay que reconocer que a veces tenemos estos problemas. Pero claro, ¿qué nos puede llevar a esta situación? ¿Cuál es el problema que hay detrás? Pues por ejemplo puede ser la falta de tiempo, que seamos unas personas que tenemos muchas cosas que hacer en nuestro día a día y que sentimos que no nos da la vida. Es decir, el problema en tu caso sería la falta de tiempo. Otra persona puede ser, por ejemplo, el estrés, que al final uno se estresa porque quiere ser la mejor versión en cada una de las facetas y siente que no llega a todo por eso, porque dices, no, me quiero enfocar en los estudios, quiero ser el mejor, sacar las mejores notas, darlo todo en esa faceta. ¿Qué pasa? Que te estresas con esa parte y dejas a un lado las otras. Esto también puede ser un problema, porque al igual sí que tienes más tiempo, pero como lo dedicas tanto a una sola cosa, que serían por ejemplo los estudios, dejas de lado las demás. Y lo mismo puede pasarte o con el gimnasio o te puede pasar con la vida social, que de repente solo quieras centrarte en no perder tus amistades, en dedicarles el máximo tiempo posible, te agobies si hacen un plan y tú no puedes ir, entonces vas a todo, no eres capaz de decir que no porque quieres estar todo el tiempo con esta gente. Claro, eso te está quitando el tiempo de hacer las otras cosas. Entonces eso también puede ser un problema, el estrés. Y luego también otro problema que podría ser, por ejemplo, para daros ideas y que identifiquéis cuál puede ser el vuestro, puede ser que simplemente abandonéis una de estas áreas. Por ejemplo, que digas, no me parece tan importante. Por ejemplo, en mi caso, lo de la vida social. No es que dejara totalmente a un lado la vida social, pero sí que pensaba, digo, prefiero centrarme en mí, en mi futuro, en construirme a mí misma, pues mis estudios, gimnasio, en mi persona, crecimiento personal. Pero ¿qué pasa? Que entonces yo digo, no es tan importante dedicar tanto tiempo a mis amigos y demás. ¿Qué pasa? Que error, porque para crecer y todo esto también es súper importante dedicarle tiempo a las amistades. Entonces, claro, a veces infravaloras más una de estas áreas, puede ser por ejemplo en tu caso el entrenamiento, no lo sé, que simplemente dices no es tan importante. O con los estudios, muchas personas dicen los estudios pues no son tan importantes, prefiero centrarme en mis amigos, en el deporte, y abandonas esta área. Entonces uno de los problemas puede ser que consideres que no es tan importante alguna de estas tres áreas, cuando te aseguro ya desde el inicio que las tres son igual de importantes. Que ya os digo, ¿cuántas veces hemos estado todos en la situación de tengo que estudiar esto, pero también tengo que ir al gimnasio, y si no voy al gimnasio y me quedo en casa estudiando? Error. A ver, siempre hay excepciones, siempre hay días puntuales, pero por lo general te va a ayudar a ser mucho más productivo, a desconectar, ir a hacer deporte un rato, no te digo mucho tiempo, pero un ratito a hacer deporte y luego volver a casa y estudiar. Al final, de verdad que estas pequeñas cosas las notas, entonces esto nos ha pasado a todos, a mí incluida, y es un problema, así que vamos a resolver. Vale, una vez tenemos identificado el problema, cuál es nuestro problema, por qué nos pasa a nosotros esto, pasamos a la parte de establecer prioridades. Así como te he dicho antes que las tres cosas tienen la misma importancia, eso es una generalización, obviamente, porque, a ver, en todo momento no las tres son igual de importantes. O sea, si tú miras en global en tu vida, sí que las tres pues, son igual de importantes.
pero pues a lo mejor hay momentos en periodo de exámenes en el que es mucho más importante focalizarte en los estudios que quedar con tus amigos, por ejemplo. Entonces, obviamente, hay que establecerse las prioridades dependiendo del momento que estés viviendo, porque claro, cada uno tenemos una vida totalmente distinta. Entonces, tienes que saber ahora mismo, por ejemplo, cuáles son tus prioridades, en qué momento de tu vida estás y qué orden tienen estas cosas para ti. ¿En qué orden están los estudios? ¿En qué orden están el deporte? ¿Y en qué orden está la vida social? Y cuando hablo de estudios, hablo obviamente también del trabajo, de lo que sea profesional que estés haciendo. Esto es súper importante más que nada porque así te ayuda a saber dónde enfocar más tu energía en cada momento. Entonces, para saber realmente cuáles son tus prioridades y no dejarte llevar por tus emociones y de repente digas, pues quedar con mis amigos es mi máxima prioridad siempre. No. Lo que debes hacer ahora mismo es pues apuntarte cuáles son tus metas actuales. Ser consciente de qué quieres lograr ahora mismo. Unos objetivos que sean a corto y a largo plazo, porque obviamente también hay que tener en cuenta lo que sea de aquí a un tiempo. ¿Cuáles son estos objetivos? ¿Qué quieres lograr? En todos los niveles, académicamente, deportivamente, qué tipo de relaciones quieres establecer con las personas, en todos los aspectos. ¿Cuáles son tus objetivos y metas? Que ya sabéis que a mí esto me encanta siempre establecer cuáles son como los desafíos en nuestra vida, lo que queremos conseguir. Y es lo que te digo, por ejemplo, si tienes un examen de aquí 2 semanas o de aquí 1 semana, obviamente pues tu prioridad va a ser estudiar ese examen. Esa va a ser la primera. Pero a lo mejor en otras ocasiones, por ejemplo en las vacaciones, pues tu prioridad a lo mejor va a ser más verte con tus amigos. Y súper importante ser conscientes de que tus prioridades pueden ir cambiando. Es decir, que ahora te establezcas unas prioridades mientras estás viendo este vídeo con tus objetivos de ahora, no quiere decir que de aquí unas semanas o unos meses pues tus prioridades tengan que cambiar porque estés en otra situación. Entonces, esto recuérdalo siempre, ves modificándolo, adaptándolo, pero siempre teniendo claros tus objetivos y no dejándote llevar solamente por tus emociones. Ahora vamos a pasar a lo que podríamos decir que es mi parte favorita, y es que si ya me conocéis más por el canal y demás, sabéis que me encanta la parte de planificar y organizar. Así que llegamos a este punto que a mí me encanta. Porque ahora ya sabemos cuáles son nuestras prioridades, entonces nos va a ser muchísimo más fácil organizarnos. ¿Por qué esto es tan importante? Pues porque si no puedes perder el control, puedes desubicarte, ya no saber lo que buscas, lo que no. Es muy importante cuando una persona quiere lograr unos objetivos, tener claro cuáles son los pequeños pasos que debe ir dando para lograrlos. Y súper importante para poder tener un equilibrio entre estas 3 facetas, por mucho que estés de exámenes y los estudios sean tu prioridad, eso no quiere decir que las otras 2 se deban dejar de lado. Es decir, las prioridades sirven para tener un orden de a qué le vas a dedicar más tiempo, pero no quiere decir que las otras cosas se dejen de lado, simplemente es que le dedicas menos tiempo. Entonces, esto es súper importante que nos organicemos cuando vamos a hacer cada cosa, para poder tener un buen equilibrio. ¿Qué herramientas puedes utilizar? Pues bueno, pueden ser calendarios, por ejemplo, el calendario del móvil, el calendario de Google, el que te vaya a ti mejor. Puede ser también una agenda típica de papel, o puedes, por ejemplo, ¿sabéis estos típicos calendarios que buscas en internet? Calendario enero 2025 y te sale un calendario que te lo imprimes y vas escribiendo directamente ahí encima. Pues también puedes hacerlo así. Lo que a ti mejor te vaya, pero que puedas organizarte bien. Que también, por ejemplo, puedes utilizar Notion, que también va muy bien. Todo esto te permitirá pues visualizar mejor tus semanas, tus días y sobre todo los bloques específicos de tiempo que tienes para hacer cada tarea. Por ejemplo, si estás en un periodo de exámenes en el que tu prioridad van a ser los estudios, pues empezarás organizando cuándo vas a estudiar cada cosa y qué tiempo vas a necesitar para todo eso. Y entonces luego con el tiempo restante te lo vas dividiendo, pues dices, a ver, aquí tengo un hueco, pues meto el entrenamiento, aquí tengo otro hueco, pues meto mi vida social, y te vas organizando de esa manera. Siempre en orden de tus prioridades. También algo que te recomiendo muchísimo es agrupar las actividades como en bloques de tiempo, es decir, cosas que sean similares. Si vas a tener un día que quedar con una amiga y también vas a tener que comprarte una camiseta en una tienda, intenta agrupar las dos cosas. O vas con tu amiga a comprarte la camiseta, o el día que quedes con tu amiga por el centro, justo después o justo antes, te vas a comprar la camiseta. Ahorrarás muchísimo tiempo que si vas 2 días separados a hacer cada cosa, porque al final es el trayecto, tal, son muchas cosas. Entonces, si puedes agrupar la vida social, mejor, porque de repente como que te centrarás en tu vida social, o los estudios, pues si tienes que estudiarte un tema y hacer unos ejercicios de otra cosa, pues si consigues agrupar las dos cosas, hacerlas el mismo día, pues mejor que mejor, porque una vez ya te pones, estás como más puesto. Al final sí, todo el rato vas intercalando diferentes cosas que hacer, de diferentes facetas, entre los trayectos, entre que te pones, entre que te quitas,
pierdes mucho tiempo. Es como lo mismo con el entrenamiento, pues a lo mejor puedes ir menos días a entrenar, pero más tiempo cada uno de esos días. Así te ahorras el tiempo del trayecto, el tiempo de colocar las cosas en el gimnasio, todo eso. Súper importante en todo esto también incluir tiempo para el descanso. Al final, por ejemplo, agrupar las tareas de estudios está muy bien, pero no olvides meter ratitos de descanso para ser más productiva, porque al final, si estás todo un día súper enfocada en estudios, de repente no vas a ser productiva. Es mejor ir haciendo descansos, ir teniendo parones, saber que también es importante relajarse, respirar, mirar al aire libre, ver por la ventana. Muy importante todo esto, ¿eh? Siguiente paso, que es muy importante, es mantener la motivación, obviamente. ¿Por qué es tan importante? Pues porque al final nos hemos organizado muchísimo, pero para poder seguir adelante pues con todas las tareas, todo lo que hay que hacer, es importante también tener motivación, aparte de la disciplina. ¿Qué te puede ayudar para tener esta motivación? Pues por ejemplo, esos objetivos que habíamos planteado al inicio, cuáles eran tus metas y demás, pues eso lo vamos a dividir en pequeñas metas más de aquí a mañana. Por ejemplo, en vez del objetivo grande de quiero aprobar todas mis asignaturas, aquí vamos a hacerlo ya en pequeñas metas tipo aprobar el examen de la semana que viene. Y vamos poco a poco porque al final te motiva, porque llega la semana que viene, apruebas ese examen y te da un chute de motivación. Entonces está guay tener como pequeñas metas. Por ejemplo, si tu objetivo es tener una buena rutina de entrenamientos, pues ponte metas de entrenar 3 veces a la semana, por ejemplo. Y entonces cada vez que lo vayas consiguiendo es como ¡buah! ¡Qué bien! Lo estoy logrando. Entonces es un chute de motivación más. Muy importante también para la motivación es mantener el equilibrio social. De verdad, que es que a veces esto lo dejamos de lado porque ya os digo que me ha pasado muchísimas veces, pero es que socializar es súper bueno para el bienestar. Así que lo que te recomiendo es básicamente eso, intentar mantener relaciones que sean significativas, relaciones buenas con las personas, pero tampoco quiere decir que te tengas que forzar a decir sí a todo. No hay que decir sí a todo. Hay que decir sí a todo lo que te apetezca hacer, pero tampoco te fuerces a hacer cosas que no quieres hacer, obviamente. Porque tampoco hay que olvidarse de que es súper bueno también dedicarse tiempo a una misma y estar ella sola, haciéndose sus cosas, también está muy bien. Te quiero dar también un consejo y es que te intentes dar recompensas a ti misma cada vez que consigas alguno de estos pequeños logros, porque esto te va a ayudar mucho también a motivar. ¿Qué pueden ser estas recompensas? Pues por ejemplo, si has tenido una semana de exámenes, pues saber que cuando acabe esa semana de exámenes vas a poder salir una noche. Eso, por ejemplo, es una recompensa. O por ejemplo, un día de spa después de haber conseguido mantener tu rutina de entrenamientos X tiempo, el que tú decidas. Todo esto te va a hacer estar bastante motivada y querer conseguirlo. También la motivación visual es muy buena, como ponerte post-its por espejos, cristales, paredes. Te puedes poner frases inspiradoras o fotos que también te inspiren, que te motiven. Todo esto va siempre súper bien. Súper importante también ser adaptables, saber que podemos adaptarnos, ser flexibles, porque al final ahora hemos organizado todo muchísimo con la planificación que nos hemos hecho con los calendarios, pero obviamente sabemos que todo esto va evolucionando, nuestras prioridades van cambiando, las situaciones de la vida van cambiando, todo está en constante cambio, por lo tanto tenemos que poder ser flexibles y adaptarnos, porque de repente te puede surgir un imprevisto un día y se te descoloca todo el planning y no se te tiene que caer el mundo encima. Tenemos que saber reorganizarlo, reordenar todo nuestro planning y poder seguir adelante. Ya te digo, si un día habías planificado para estudiar pero de repente te surge un plan social que hacer que te apetece mucho, tampoco te castigues, puedes ir, pero luego tienes que reorganizarlo para ver al día siguiente pues hacer un poquito más de la parte de estudio o de lo que sea. Muy importante también no presionarte con hacerlo todo perfecto, no es necesario. Más que nada porque luego esto aumenta el estrés y esto te puede llevar a los primeros problemas de los que hemos hablado, que uno de ellos era el estrés, que empiezas a enfocarte solo como en una tarea, pues esto mismo. Y es que entonces entramos en una rueda de la que no salimos y esto no es lo que nos interesa. ¿Qué te recomiendo para toda esta situación? Pues siempre a final de semana, por ejemplo los domingos, sentarte y coger tu planificación e ir ajustándola, modificándola según los planes o las cosas que te vayan a surgir para esa semana, y así estás constantemente actualizando tu calendario y estando más al día. El algoritmo piensa que este vídeo te puede interesar, así que clica y ves a verlo.